No creo que exista en la historia de la música una mejor crónica de muerte anunciada que la de Amy Winehouse. Todos sus fans vimos cómo ella iba desapareciendo poquito a poco. Y sí, sabíamos desde el principio que ella era una chica fiestera a la que le gustaba pasarse un poquito, pero lo que no sabíamos es que ella iba a dejarse vencer por las adicciones, especialmente porque si algo la caracterizaba era su fuerza en la voz, era la fuerza en su personalidad y la fuerza de voluntad que la movió durante los 27 años que estuvo entre nosotros. Tristemente, antes de que un 23 de julio de 2011 Amy entrara a formar parte de ese nefasto Club de los 27 de Hollywood, ella había cancelado una gira intentando precisamente salvarse la vida, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué tal, mis curiositos sin censura? Sí, en este canal todavía no habíamos hablado de famosos, pero es que el caso de Amy Winehouse es tan misterioso, es tan triste y tiene un final tan negro que creo que no pegaba mucho en el canal de Curioseando, porque allí ya sabéis que estamos siempre como de cachondeo, ¿no? Hablando de cosas un poquito más banales, digámoslo así. Así que os voy a contar qué fue lo que pasó con Amy Winehouse. Disfrútalo. Nacida un 14 de septiembre de 1983 en Londres y criada en una casa de clase media, en el seno de una familia que no era ni muy millonaria, pero desde luego tampoco era muy pobre. Ella siempre soñó, desde que tuvo uso de razón, con convertirse en una cantante conocida mundialmente. Su padre Mitch la hacía escuchar día y noche a su ídolo, Frank Sinatra, y su abuela Cynthia, que era una ex cantante que estaba ya jubilada, pues obviamente le daba todas las alas que su nieta quería para que consiguiera ese sueño de ser cantante. A pesar de que su núcleo familiar era muy cariñoso con ella, no pudo quejarse en ningún momento de que no recibió amor por parte de sus familiares. Amy tenía una espinita clavada en su corazón y sentía una profunda tristeza porque sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 9 años. A los 12 ya tenía ambiciones súper serias de convertirse en alguien famoso a nivel mundial. Y a los 14 dio sus primeros pasitos en esa dirección cuando formó un grupo de hip hop con sus amigos de la escuela. Pero ojo, porque no fue hasta 2 años después, cuando tenía 16, que las cosas se pusieron serias. Es que una discográfica estaba buscando una cantante de jazz y una colega de Amy les pasó una cinta para que la escucharan. Su primer contrato lo firmó con 19 años y solo un año después, cuando tenía 20, lanzó su álbum debut, que tuvo unas críticas espectaculares en Inglaterra. Sin embargo, en aquella época ella ya había comenzado a desarrollar su carácter de chica fiestera. Estaba en la edad, ¿vale? Y estaba empezando a ganar fama, popularidad y mucho dinero, y era relativamente lógico. Habiendo lanzado su tercer álbum y habiendo conseguido con cada uno de ellos un éxito mayor, Amy había logrado su gran sueño de convertirse en una cantante conocida a nivel mundial. Pero empezó a sentirse cada vez más ansiosa ante su público, que se hacía, por cierto, cada vez más y más amplio. Así que para soltar un poquito de ese estrés que le provocaba la fama, esa fama que ella siempre quiso y siempre deseó, por eso digo yo siempre que ten mucho cuidado con lo que deseas, porque luego se te cumple y a lo mejor no te gusta tanto, pues empezó a pasar mucho tiempo, especialmente por las noches, en los pubs de Londres. Fue allí, precisamente en uno de estos pubs, que conoció a Blake Fielder Civil, un desgraciadillo, tengo que decirlo así, lo siento, que la hizo desgraciada también a ella. Cuando Amy conoció a Blake, se enamoró instantáneamente, a primera vista, de él. Pero lo malo del asunto, aunque parecía una historia preciosa, es que ella cambió de la noche a la mañana su personalidad. Dice su primer manager que ella se volvió distante, que hasta su voz había cambiado en las canciones y se temía que todo esto era por las drogas que estaba consumiendo. Al principio Amy solamente consumía alcohol y fumaba marihuana, y de hecho dice su manager que se reía de las personas, de los snob que ella llamaba, que consumían
otras drogas más de diseño, llamémoslas así. Pero al conocer a Blake, Amy fue un paso más allá. Y es que el mismo tipo admitió que él la había inducido a tomar y también que son 3 de las drogas más peligrosas del mundo. En 2007, la pareja, llena de amor y de locura, se fugó y se casaron en Miami. Tuvieron un tumultuoso matrimonio que solamente duró 2 años y gracias a Dios, durante los cuales ambos fueron detenidos en numerosas ocasiones por la policía porque formaban unos pitotes que no veas. Conducían bajo los efectos del alcohol, estaban en posesión de sustancias ilícitas, vendían, compraban, en fin, que era un absoluto desastre. Amy se había juntado con el mismísimo diablo. Por aquel entonces Amy estaba viviendo una de las épocas más convulsas de su vida. Se puede decir que cuando conoció a Blake, su espiral de autodestrucción comenzó y se fue a lo más alto. Ella tenía solamente 24 años y ya estaba chocando de un lado a otro entre su fama y la desesperación, con un esposo que entraba y salía de la cárcel y con muchísimos paparazzi siguiéndola día y noche para documentar toda su angustia emocional y física. Porque fíjate en estas fotografías que te estoy mostrando. Aquí podemos ver a una persona, una mujer totalmente destruida. Con su disco Back to Black, ella evidenció en su single Rehab que se negaba por activa y por pasiva a acudir a rehabilitación y a buscar ayuda, y lo peor del asunto es que su padre Mitch la apoyaba en esto. Él consideraba que solo era una niña que se estaba divirtiendo y que estaba aprovechando los manjares de la fama, pero esto era bastante difícil de tragar para el resto del mundo, porque es que nosotros, sin ni siquiera conocerla, sin haberla visto en persona, sabíamos que ella estaba inmersa en una espiral de autodestrucción que estaba a punto de lograr el más triste final, o sea que ya después de eso no había nada más, no había más posibilidades. Y así fue, efectivamente, y ahora, si me lo permite, puedo estornudar, o eso creo, Pues sí, iba a estornudar. Este álbum de Back to Black le hizo ganar 5 de los 6 Grammys a los que estaba nominada. Pero fíjate qué triste es el asunto, porque ni siquiera pudo acudir a la gala a recogerlos en persona y solamente apareció a través de una transmisión en pantalla porque los Estados Unidos le habían negado la visa de entrada debido a todos los problemas legales y policiales y criminales que ella tenía. Amy tuvo la suficiente fuerza de voluntad como para dejar las drogas en el año 2008, pero el alcohol seguía siendo su caballo de batallas. Al final terminó yendo a rehabilitación en múltiples ocasiones, pero no sirvió de nada. Es más, se metió en otro problema añadido. También desarrolló un trastorno alimentario. Sabes que muchas de las personas que toman sustancias ilícitas, cuando las dejan, consiguen un efecto rebote. Aumentan muchísimo de peso, porque las pastillas que les dan los doctores para llevar un poco mejor la abstinencia de las drogas, pues engordan muchísimo. Entonces Amy, que de manera natural había sido una persona bastante fuertecita, o sea, quiero decir, no estaba gorda ni muchísimo menos, pero tú puedes ver sus fotos de infancia y era una persona que estaba llenita, que se veía bien sanota. Sin embargo, cuando ella hizo estas rehabilitaciones y vio que empezaba a engordar, pues ya sabéis cuál es el efecto rebote y terminó con un trastorno alimentario. Fijaos cómo se ve, está totalmente cadavérica. Afortunadamente dimos un paso adelante porque en el año 2009 ella y Blake ya se habían divorciado, así que después de que sacamos la basura de casa pensábamos todos que las cosas con Amy iban a ir mucho mejor, pero no fue así. Amy cancelaba concierto tras concierto y aparición tras aparición, incluso una en Coachella que estaba siendo súper esperada. Llegó el año 2011 y ella ya apenas trabajaba, y si lo hacía era para mostrarse de esta guisa, arrastrándose en el escenario y visiblemente intoxicada. Solamente un mes antes de su fallecimiento, y por eso nos pilló a todos de sorpresa, ella había reavivado una gira que tenía pendiente y la había comenzado en Serbia. Sin embargo, cuando se subió al escenario, las 20.000 personas que estaban entre el público se dieron cuenta de que lo que estaban a punto de ver iba a ser un absoluto desastre y algo muy vergonzoso. Amy estaba visiblemente bajo los efectos
efectos del alcohol y probablemente de algo más que alcohol, se olvidaba de las letras de las canciones y ni siquiera sabía a qué país había ido a cantar. Así que el público se puso a abuchearla sin ningún tipo de miramiento y la verdad, mira, yo veo un artista así, un artista al que yo admiro además porque para eso estaban en el concierto, es porque les gustaba, y lo último que hago es abuchearla si la veo en este estado. O sea, todo el mundo se estaba dando cuenta de qué es lo que le estaba pasando y no era una situación aparte, es algo que había sucedido puntualmente. Ya sabíamos que ella venía arrastrando estos problemas y que estaba luchando con las adicciones. Por tanto, no entiendo por qué se tuvieron que poner así con ella. Pero bueno, lo que se hizo, se hizo. Y la seguridad del concierto tuvo que sacarla del escenario arrastrándola literalmente. Poco sabía toda esa gente que la abucheó que esta sería la última vez que la iban a ver aferrándose a un micrófono. Estoy segura de que todavía a día de hoy siguen sintiendo remordimientos por lo que le hicieron, fíjate. Su doctora, la que estaba tratando sus adicciones, había intentado en múltiples ocasiones de convencer a Amy de que tenía que obtener ayuda psicológica, pero ella se negaba en redondo. Así que lo único que le quedaba a la doctora, lo único que podía hacer por ella, pues era darle una medicación para mantenerla un poquito estable y para controlar la abstinencia del alcohol y la ansiedad que le daba. Porque sí, ella estaba tratando de dejar también el alcohol, pero sin éxito ninguno, porque se mantenía largas semanas sobria. Sin embargo, de repente lo estropeaba todo y se ponía hasta las narices. Y encima, para más inri, mezclaba la medicación que le había dado su doctora con el alcohol. Al final, una persona drogadicta sigue siendo siempre drogadicta, es una enfermedad que nunca se cura y en cuanto tienen oportunidad, pues hacen sus propios cócteles y sus propios tejemanejes para intentar conseguir el máximo high posible, es así. La noche del 22 de julio de 2011, ella y su guardaespaldas se mantuvieron despiertos hasta altas horas de la madrugada. Eran las 3 de la mañana y seguían viendo vídeos de YouTube recordando cómo fueron sus inicios en la música. Dice el guardaespaldas que ella parecía bastante contenta y bastante dispuesta a volver a intentar una temporada más de sobriedad. Pero cuando llegó la mañana del día siguiente, a las 10 concretamente, su guardaespaldas entró a su cuarto para despertarla y como se dio cuenta de que estaba durmiendo tan plácidamente, tenía una expresión tan tranquila en su rostro, dijo, bueno, pues no la voy a despertar, anoche nos acostamos muy tarde, que descanse. Pero llegaron las 3 de la tarde y su guardaespaldas vio que Amy no salía de la habitación, así que entró a su cuarto y se dio cuenta de que ella permanecía en la misma postura en que la había dejado cuando eran las 10 de la mañana. Así que corrió hasta ella e intentó encontrarle el pulso, pero sin éxito alguno. Se dio cuenta de que había varias botellas de vodka vacías tiradas alrededor de la cama y también por el suelo. Es como si hubiera querido terminar de una vez por todas. Cuando llegaron los forenses, dictaminaron que ella había muerto por intoxicación de alcohol y su nivel en sangre era de .416. Es decir, mortal. Después de la muerte de Amy Winehouse, las culpas corrieron por medio mundo, porque se decía que había sido su padre, que se negaba a aceptar que ella tenía un problema, que había sido culpa del exmarido, que le había metido en todo este mundillo. Incluso se llegó a culpar a los medios de comunicación por la persecución y por la poca moralidad que tenían a la hora de correr detrás de ella, fuera cual fuera su estado, tanto psicológico como físico. Pero ¿sabes qué, curiosita? Lo cierto es que nadie, excepto ella, a sus 27 años, tenía la capacidad de controlar lo que hacía. Ella no tenía suficiente fuerza para salvarse a sí misma y su final estaba severamente escrito. Y lo que sucede con ciertas personas es que por mucho que lo intentes, si ellas mismas no están dispuestas a salvarse y si no tienen la fuerza suficiente para decir hasta aquí, no pienso terminar con mi vida por esto, no se puede hacer nada por ellas. ¿Qué piensas, curiosita, del caso de Amy Winehouse? ¿Tienes la misma opinión que yo? ¿Haces la misma reflexión que acabo yo de hacer ahora al final del vídeo? ¿O crees que efectivamente
seguramente alguien podría haberla salvado. Independientemente de que ella quisiera o de que ella pudiera, todavía estaría viva si alguien se hubiera puesto en serio a salvarla. Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Vamos a iniciar el debate. No te marches sin activar la campanita de notificaciones para no perderte nada del suculento contenido que te estoy preparando para esta semana. Suscríbete si todavía no lo has hecho y ya sabes que mientras tanto nos estamos viendo en mi canal principal de Curioseando, donde siempre te tengo al día de los chismes más virales de tus celebrities favoritas. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!